aprecio, nosotros también valoramos mucho, nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy bien entre ustedes y también les agradecemos todo lo que han hecho en el nombre del Señor. Para nosotros les alentamos a seguir, especialmente gracias a los pastores por invitarnos y permitirnos ministrar. Apreciamos mucho a Wilson y Marita como hermanos y con los cuales nos une una historia desde Uruguay, ¿verdad? Allá en Uruguay decimos, ¿no querés sopa? 2 platos. Si ustedes no querían escucharme más, de nuevo me van a tener que escuchar. ¿Estamos? Entonces vamos a ir directamente a la palabra de Dios. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, los versículos 13 y 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14. Ahí leemos en la palabra del Señor. Está hablando de Jesús y dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarles a predicar. Repito el texto de la palabra. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Aquí hay un doble llamado acerca de Jesús. Y aquí dice llamó a los que él quiso. Ese doble llamado se desarrolla por un lado en un monte y por otro lado en un valle. No son ideas que se contraponen, sino que son ideas que se complementan. Es importante estar con Jesús en el monte y es importante estar con Jesús en el valle. Nadie debe ir al valle sin haber estado antes con Jesús en el monte. Pero ir al monte con Jesús y nunca descender al valle es olvidar el propósito para el cual fuimos llamados. Por eso quiero que empecemos a considerar esto de el primer llamado, que está en el versículo 14. Lo llamó para que estuvieran con él. Dice el Evangelio que Jesús subió al monte y desde ese lugar elevado lo llamó: vengan a mí. ¿Y ustedes recuerdan las palabras de Jesús? Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Y yo quiero hacer liviana vuestra carga. Vengan con sus luchas, vengan con sus problemas, vengan con sus pecados, vengan con todo lo que les atormenta, las luchas del corazón. Vengan a mí, dice Jesús. Pero claro, él subió hacia un monte. E ir hacia ese lugar nos cuesta, implica una renuncia. ¿Cómo voy a subir yo la ladera de un monte sin dificultad? Es más fácil quedarme en el valle. Aquí estoy seguro, tengo todo dominado. Y Jesús está en la parte alta de una elevación, de un monte, y me está diciendo: deja tu comodidad, deja tu zona de confort y empieza a mirar hacia las alturas. En el pasaje que acabamos de leer, dice que llamó a los que él quiso. Literalmente, en el idioma original griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, dice que llamó así a los que él deseó. Y es maravilloso saber que hemos sido objeto del deseo de Dios. Dios nos ha deseado. Y tú dices: ¿qué tengo yo para que Dios me desee? Nada. Simplemente Él nos ha deseado por amor, por su misericordia. ¿Qué hay de bueno en nosotros que podamos ser merecedores de tanto amor? A veces hablo con personas y me dicen: yo no merezco esto de parte de Dios. Y le digo: ¿sabe una cosa? Tiene razón. Ni usted se lo merece, ni yo lo merezco.
No hay una doctrina de méritos. No logramos el favor de Dios, la misericordia, la gracia por nuestros méritos. ¿Qué méritos tenemos como pecadores? Él nos deseó, Él nos llamó y Él nos dijo: no me importa qué hiciste, no me importa de dónde viniste, no me importa dónde naciste, no me importa si fuiste un hijo deseado o no. Fuiste el objeto de mi deseo. Yo te he deseado. Y ahora te estoy invitando que vengas conmigo hacia ese monte para tener comunión. Y considera la respuesta. Dice que fueron a Él. Porque Dios a veces en su amoroso trato nos llama, pero el hombre puede decir: no me interesa. Ustedes recuerdan un joven en la Biblia que se le conoce como el joven rico. Ese joven no dice el nombre, simplemente habla de su condición social y económica. Era un joven rico, tenía abundancia y por lo tanto, como joven rico, habría sido instruido en los mejores colegios, bilingües, trilingües, con estudios universitarios, con títulos que podrían abrirle puertas en el mercado laboral. Era un joven con todo a favor. Y Jesús lo invita a seguirle. Y como le pidió que renuncie a cosas que para él eran importantes, dice que se dio media vuelta y se fue. Y Jesús vio como él rechazó la invitación de Jesús para ir al monte. Y dice que lo miró y le dio pena a Jesús, porque Jesús lo amaba. Lo amaba no por lo que tenía, no lo amaba por lo que sabía, porque Jesús, aunque muchos de nosotros no tenemos muchas cosas de este mundo, ni sabemos demasiado por nuestros estudios, nos sigue mirando con la misma ternura y compasión que miró a ese joven. Pero acá Él los llamó y fueron hacia Él. Es decir, tomaron una decisión propia y voluntaria. Decido seguir a Jesús. Y yo me acuerdo el día que decidí seguir a Jesús. Y quizás tú te sientes que seguir a Cristo te va a implicar determinadas renuncias. Y te tengo que decir, es cierto. Seguir a Jesús implica renuncia. La renuncia a un sistema de vida pecaminoso. La renuncia a valores que denigran al ser humano. La renuncia a pasiones desordenadas. Pero es la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador, el cual nos llena de su Espíritu y nos da una nueva vida en Él. El premio está hacia arriba. El premio está en el monte. Dios te quiere sacar de esta área de confort y te lleva al monte. Y tú dices, ¿y por qué el monte? El monte en las Sagradas Escrituras tiene la idea de la presencia de Dios morando. Los israelitas creían que Dios habitaba en las alturas. Por eso dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. La idea es de elevar nuestra mirada a las alturas. Estamos tan ensimismados que miramos nuestros problemas y angustias. Estamos tan terrenales que solo miramos las cosas que nos rodean y el lograr los objetivos de orden material. Pero Jesús nos dice, por favor, quiten la mirada de sí mismos, quiten la mirada de las cosas terrenales y alcen los ojos a las alturas. Busquen a Dios. Allí en las cimas mora el Creador. ¿Has alzado tus ojos a los montes? ¿Has buscado tu socorro en el Señor? ¿Sabés que hay varios montes relacionados a Jesús? Y a esos montes tenemos que subir, y cada uno de nosotros ha venido con una necesidad tan distinta que va a tener que ir a buscar a Jesús a alguno de estos montes. El primer monte al cual nos llama Jesús es al monte de la predicación. ¿Qué es esto? ¿Usted recuerda el más maravilloso de los sermones que Jesús haya predicado? ¿Cómo se conoce en la Biblia? ¿Como sermón de qué? Como el sermón del monte, el sermón de la montaña.
Allí Jesús está con sus discípulos, una multitud que le sigue, y repentinamente empieza a transmitirles en ese monte los principios y valores del reino. Allí les enseña el Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, oren así, y es una oración modelo. Podemos repetir el Padre Nuestro, lo cual está bien, pero también podemos tomarlo como modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. También allí nos dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace lo que, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí nos dijo, cualquiera ama a quien le ama, pero ustedes deben amar a sus enemigos. Al que te hiera en una mejilla tenés que ponerle la otra. Es en el Sermón del Monte cuando nos dice, ¿por qué se afanan por el día de mañana? Basta cada día su propio mal. Pero también nos da sus valores, sus principios. Dice, cuidado, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Al Sermón del Monte o a la montaña tenemos que subir más de una vez para escuchar las enseñanzas de Jesús. Para usted venir a la casa de Dios y escuchar su palabra, ¿ha sido un castigo o ha sido un privilegio? Cuando Jesús termina su sermón dice, ese Sermón del Monte, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Soplaron vientos, descendió lluvia, corrieron ríos, pero la casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque estaba firmemente fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace, porque se puede oír la palabra del Señor y no hacerla. Pero también dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, porque descendió lluvia, soplaron vientos, cayeron ríos y la casa se cayó, entró en ruinas. ¿Por qué? Porque no tenía firmes fundamentos. Así termina Jesús el Sermón del Monte. Yo le di todos los valores, les di todos los principios, les enseñé todas las leyes de mi reino, pero ahora está en ustedes obedecer o desobedecer. Y dice Jesús, los que me obedezcan no están libres de los vientos huracanados, no están libres de que desciendan ríos, golpeen con ímpetu, pero ¿saben de qué están libres? De que la casa se caiga en ruinas. De eso van a estar libres, porque están fundados sobre la roca firme. Y en la Biblia Jesús se le llama la roca eterna de los siglos. El primer monte que nos invita Jesús para estar con Él, en el primer llamado, es el monte de la predicación. Hay otro monte, es el monte de la tentación. Cuando Jesús va a iniciar su ministerio, tenía 30 años, se va al desierto a orar y estuvo 40 días en ayuno y oración. Y esto nos muestra que el creyente debe robustecer su vida en ayuno y oración. Y Jesús dice, ahora vengan conmigo a este monte. Ahora los voy a llevar al monte de la tentación. Pero tienen que ir con todas las herramientas espirituales que yo les otorgo, porque ustedes no van a poder vencer la tentación por ustedes mismos, dice Jesús. Yo les tengo que dar la herramienta y les he enseñado cómo vencer al tentador y la tentación. Ayuno y oración, clamando, pidiendo ser revestidos del poder y la gracia del Espíritu. Porque no se olviden lo que dijo el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne, no peleamos contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Así que hay una batalla en el mundo espiritual que no es perceptible a los ojos humanos, pero sí que está en el orden espiritual. Y Satanás lanza toda su ofensiva
porque él viene, dice la Biblia, dijo Jesús, el ladrón, o sea, el diablo, viene para hurtar y matar y destruir. Y cuando Jesús estaba en el desierto, en comunión con el Padre, aparece el tentador. Y una de las tentaciones fue, le llevó a un monte. Y en ese monte le dijo, todos los reinos de la tierra te daré, si qué, si me adorares postrado. Si postrado me adorares, todos estos reinos serán para ti. Jesús quiere que vayamos al monte de la tentación, no para caer en la tentación, sino para enseñarnos cómo vencer la tentación. ¿Y se acuerdan lo que le dijo el Señor al diablo en esa ocasión? Vete, Satanás, vete. Tu propuesta trae el calor y el color del infierno y no me interesa lo que me estás presentando. Te pregunto, ¿qué cosas te tientan? ¿En qué áreas de tu vida sientes más debilidad? ¿Cuáles son las cosas que te llevan por el camino del mal, por lo que no agrada a Dios? Sea lo que fuere tu tentación, el Señor te invita a que le digas a Satanás, vete, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. No tienes suerte ni parte en lo que Dios está haciendo en mi vida. Y más, Satanás, yo no me voy a postrar delante de tus insinuaciones. Yo solo me postro delante de Dios, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y mi vida espiritual va a ser vivida de rodillas, buscando ante el trono de la gracia el poder del Señor. Él llamó para que estuvieran con Él en el monte de la tentación y en el monte de la predicación. Pero hay otro monte que también nos llama para estar con Él y que Él subió, el monte de la transfiguración. Ustedes recuerdan que en un momento Jesús toma a sus discípulos y los lleva a un monte y de golpe se transfigura delante de ellos. Y junto con Jesús aparecen dos personas más, Elías y Moisés. Moisés era el representante de la ley. Elías era la voz profética y Jesús era la gracia y el evangelio que estaba delante de ellos. La totalidad de la manifestación de Dios estaba en ese monte. La ley, los profetas y el evangelio. Y cuando ellos vieron esa gran manifestación del poder de Dios, se sintieron tan impresionados que le dijeron a Jesús, hagamos 3 enramadas y quedémonos a morar en este lugar. Y Jesús les dice, no, para ustedes esta es una experiencia espiritual significativa, buena, les impulsa, pero el llamado de Dios no es para quedarse en el monte transfigurados. A veces necesitamos experiencias espirituales fuertes. Si bien cada día nos acercamos a la palabra de Dios, que es la Biblia, y tenemos que leerla y alimentarnos, si bien cada día tenemos que orar al Señor y colocar nuestras vidas en sus manos, de tanto en tanto, Dios nos lleva a ese monte y se transfigura delante de nosotros. Es decir, una nueva revelación de Él, más intensificada, más fuerte. Y esas experiencias espirituales nos dan una revelación del poder del Señor que no es común, que es diferente y que nos encanta quedarnos en ese lugar. A veces puede ser en medio de un retiro espiritual. Puede ser en un culto de la iglesia, o a veces esas visitaciones especiales llegan cuando estamos solos en casa, de rodillas y orando. No es que Jesús quiere que vivamos de experiencias, sino que quiere que nos alimentemos de su palabra. Pero estas experiencias, estas visitaciones del Espíritu, son las que nos tocan, nos conmueven, nos renuevan y nos vuelven a llevar al punto de vida espiritual que Dios quiere. Hermana, hermano, ¿recuerdas alguna visitación especial de Dios en tu vida?
Mientras yo lo estoy hablando, se me aparecen muchísimas. Porque de tanto en tanto las necesito. Y no quiero empezar a contarlas ahora, porque no me daría el tiempo. Pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste una presencia de Dios distinta? ¿Tu vida espiritual se ha transformado en algo chato y aburrido? ¿Simplemente lees la Biblia ahora si concurres al templo porque te acostumbraste a hacerlo? ¿Ya no esperas nada distinto de Dios? ¿Ya está todo o necesitas un nuevo toque? Ellos ya conocían a Jesús, pero aquí Jesús apareció delante de ellos de un modo distinto. Quizás necesites subir al monte de la transfiguración para un nuevo toque de Dios. Ahora vamos a ir a otro monte, donde también subió Jesús. El monte de la probación, de la prueba. Se acercaba el tiempo de que Jesús iba a dar su vida. Y entonces alguien le presta un huerto que estaba en un lugar elevado. Los huertos eran posesión de personas adineradas, la gente pobre no los tenía. Y alguna familia que tenía un caudal económico importante le habrá prestado a Jesús ese lugar para que él vaya a descansar un poco. Y está Jesús en ese huerto, en ese lugar elevado, y lleva 3 de sus discípulos para orar. Y Jesús empezó a ser probado en ese lugar, porque él iba camino a la cruz. Iba a cargar con el pecado de la humanidad entera. La Biblia dice que el justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. El que no conocía pecado se hizo pecado por nosotros. Jesús, que no había conocido la maldad y el pecado, ahora iba a cargar el pecado de la humanidad entera. No solamente iba a ser un sufrimiento espiritual, iba a ser un sufrimiento físico. Sus manos horadadas, clavos iban a golpear sus manos, sus pies. Iba a correr sangre. Iba a ir derramando su vida poco a poco. Sufrimientos físicos tremendos. Sufrimientos emocionales. Él iba a sentir el abandono. Desde la cruz en un momento dice: Padre, ¿por qué me abandonas? Y Jesús sabía lo que le esperaba. No es que él estaba ajeno a lo que iba a suceder. Y entonces en su parte humana empieza a luchar. Empieza a pedir: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Estás sufriendo por algo? Sufrimiento físico, sufrimiento emocional, sufrimiento espiritual. ¿En qué área de tu vida? ¿O todo junto? Porque Jesús estaba viviendo esto todo junto. Y él en su parte humana clamó y pidió a Dios un deseo: Señor, yo quiero que, si es posible, que pase de mí esta copa. Y a veces podemos orar así a Dios: Señor, ayúdame, ayúdame que pase de mí todo esto. Pero ¿saben lo que dijo Jesús? ¿Cómo termina la oración? Pero no sea como yo quiero, sea hecha tu voluntad. Para mí es muy fácil pedirle a Dios un milagro. Es fácil. Señor, haz un milagro, sáname. Señor, haz un milagro, provee esto materialmente. Señor, haz un milagro, interviene en mi familia. Es fácil pedir milagros y ver milagros y gozarse del milagro. Pero ¿saben lo que es difícil? Decirle a Dios: no sea como yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. Rendirse totalmente a la voluntad del Padre es muy difícil. ¿Y sabe una cosa? La voluntad del Padre era que Jesús sufriera hasta la última consecuencia. Por eso los teólogos de la prosperidad no sé cómo explican esto. Ellos dicen que un creyente debe tener salud, dinero y amor. ¿Usted se acuerda de esa canción? 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Pero hay mucho más que eso en la vida. También hay pruebas. Y Jesús las vivió. Y subió a ese monte y rindió toda su voluntad a los pies de Jesús. ¿Y usted se acuerda de lo que pasó? Dios no lo abandonó. Le envió un ángel. Y dice que apareció un ángel del Señor para fortalecerle. Mira, en las pruebas Dios no te abandona. O va a ser un milagro
dando lo que necesitas, o el milagro va a ser un ángel del Señor para fortalecerte. Pero nunca te va a dejar solo. Siempre va a estar contigo en la prueba. Y se acuerda, el Señor le pidió a 3 de sus amigos: oren conmigo. Pedro, Jacobo y Juan. Qué privilegio, subieron al monte con el Señor para orar con Él. ¿Y qué pasó con los 3 amigos? Se durmieron, hermano. ¿Eran malos? No, eran flojos. Eran flojos, como nosotros. No necesariamente somos malos, somos flojos. Entonces, allí se quedaron dormidos y el Señor les dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y a veces hay pruebas de la vida que, aunque los demás nos quieran acompañar, las tenemos que vivir solos. Hubo momentos que yo entendí esto en mi propia vida. No es que los demás son malos, es que los demás no tienen las herramientas para ayudarnos. Y quedamos nosotros a solas con el Señor en la oración y diciendo: Señor, o que pase de mí esta copa, o que venga un ángel tuyo para fortalecer mi alma. El último monte que quiero mencionarles es el Monte Calvario. ¿Conoce ese monte? Pero lo más lindo del caso es que la Biblia nunca dice que el Calvario era un monte, pero todos hablamos del Monte Calvario. Se cree que era un monte. Algunos conocen ese himno que dice: en el Monte Calvario se vio una cruz, emblema, ¿no? Hasta los himnos expresan eso. Nosotros, especialmente cuando participamos de la Santa Cena, cantamos: en el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Qué precioso himno, ¿verdad? En el Monte Calvario. Y hacia ese monte tenemos que ir viendo a Jesús clavado, crucificado, derramando su sangre por nosotros. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Jesús, ¿por qué murió? Murió porque los judíos eran malos, porque los romanos eran injustos. Murió porque hubo gente que puso plata para matarlo. No, Él vino con ese propósito a la tierra. Allí estaba el plan de Dios de salvar a la humanidad. En la antigüedad se sacrificaba un animal, un cordero, para cubrir los pecados. Pero en el Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios, no que cubre el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero, sin mancha y sin contaminación, dio su vida por nosotros. El primer llamado es a estar con Él. Y Jesús subió al monte y nos invita a ir al monte. Y hemos visto varios montes en los cuales estuvo Jesús. Y algunos de esos montes, según nuestra necesidad, tendremos que ir. El monte de la predicación, para escuchar sus palabras. El monte de la tentación, donde vamos a ser probados. El monte de la transfiguración, donde tenemos maravillosas experiencias con Dios. El monte de la prueba, donde tendremos que orar por la intervención divina o por un ángel para fortalecernos. Y el monte Calvario, donde Jesús ofrece perdón y desde esa cruz dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Qué seminario tuvieron los discípulos? Pedro, Juan, Jacobo y muchos estuvieron en esos 5 montes con Jesús. ¿Y sabe una cosa? Yo también tuve que pasar por los 5 montes y encontrarme con Jesús en la cima del monte. A veces para escuchar su palabra, a veces en medio de tentaciones, a veces en medio de pruebas, a veces
con Jesús manifestándose en poder y gloria, y en una ocasión para el perdón de mis pecados, cuando me acerqué al Monte Calvario. Y cuando estaban todos allí, viene el segundo llamado. Los llamó para que estuvieran con él, pero no solo para que quedaran en el monte, porque esa es una actitud monástica, como en la antigüedad. Iban a los monasterios, se quedaban allá arriba y no bajaban nunca. Y dice el segundo llamado, para que fueran enviados a predicar. Cuando Jesús nos llamó y nos hizo pasar por todos estos montes, lo hizo para formarnos y para darnos un propósito en la vida, enviarnos a predicar. ¿Qué hay en nuestra mente cada vez que hablamos de predicación? Y nos imaginamos un púlpito, un templo, un micrófono y un tipo como yo que se mueve para todos lados. Entonces eso lo imaginamos como predicador, pero no estaba en la mente de Jesús eso. Jesús no estaba pensando en púlpitos ni en estadios, y aunque es cierto que Dios llama a hermanos y a hermanas a exponer la palabra de esa manera, no estoy desacreditando eso, además soy un predicador. Lo que estoy diciendo es que cuando Jesús habló de predicar, estaba hablando, vayan y hablen de a uno, de a miles, de lo que sea, pero hablen del nombre de Jesús, prediquen a la gente el nombre de Jesús. Anda a tu trabajo mañana y trata de que a alguien le hables de Jesús. Anda a tu barrio. Cuando vayas a hacer una compra en un lugar, que Dios te dé oportunidades para que el nombre de Jesús pueda ser exaltado. ¿Sabes que el creyente ha perdido la pasión por hablarle de Jesús a la gente? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien de Cristo? Que le entregaste una Biblia, que le dijiste te invito a una reunión de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un familiar y le presentaste el Evangelio? Para esto no se precisa un curso de seminario teológico. Para esto se precisa haber estado antes en los montes con Jesús. Y si tú pasaste en esos montes con Jesús, anda a la gente y hablarle de Cristo. Yo a veces le pido al Señor, Señor, dame la oportunidad en este día, en esta semana, de hablarle aunque sea a uno acerca de ti. A uno. Dame una oportunidad, y a veces Dios me concede esa oportunidad en un hospital, a alguien que voy a visitar, e incluso lo puedo guiar a los pies de Jesús en el último momento que Él está por partir. A veces puedo hablarle acerca de Jesús a una persona visitándola en un hogar. Aparece un familiar inconverso y le puedo hablar de Cristo. Miren, el año pasado me tocó guiar a los pies de Jesús a una familia. Aunque a veces expongo la palabra en público e invito en público a la gente a recibir a Jesús, eso no quita que yo deba hablar mano a mano con la gente. Cuando era un adolescente y quería empezar a predicar el Evangelio, le escribí a Luis Palau. Digo, ¿cómo se hace para predicar alguna escuela de evangelismo, algo para ir a estudiar? Y recibí una carta de Luis Palau. Decía así: cuando yo voy a predicar ante un estadio, una multitud de gente, yo le hablo a la gente acerca de Jesús y le invito a recibir a Cristo. Pero cuando retorno a mi casa, tengo la obligación de hablarle al taximetrista que me lleva del aeropuerto a mi casa del nombre de Jesús. Y siempre me quedó grabado. Aunque le hables a una multitud, nunca te exime de que le hables a uno. Y dicho de otro modo, no todos somos llamados a predicar a grupos grandes, pero todos somos llamados a predicar a uno. De eso no nos salvamos nadie. Todos tenemos que hablar de Jesús. El año pasado visité una familia que había llegado a la iglesia. Los saludé en la puerta, nunca habían venido, y poco de tiempo después los visité. Fuimos en oración junto a un hermano de la iglesia que me acompañó a hacer la visita, y empecé a presentarles el Evangelio de Jesús, que somos pecadores, separados de Dios, y que para eso Cristo vino al mundo y que quiere perdonar nuestros pecados. Y yo me acuerdo, digo, ¿quisieran en este momento entregarle su corazón a Cristo? Y yo dicen, sí, es lo que queremos. Y empiezo a orar con ellos, digo, repitan conmigo esta oración para recibir a Jesús. Padre Celestial, perdona mis pecados, entra en mi vida, límpiame con tu sangre. Y ellos empezaron a repetir la oración.
Pero la oración se van uniendo dos voces de niños. Los hijos de ellos estaban escuchando del otro lado de la puerta lo que yo hablaba con sus padres. Y cuando quise acordar, seguí orando, pero ya abría un ojo yo así, ¿no? Para ver lo que estaba pasando. Y los dos niños estaban integrados a la oración, pidiendo a Jesús entrar en su corazón. Hasta, estoy seguro que hoy domingo están en la iglesia. Han venido sistemáticamente, sus niños han aprendido en la escuela dominical. Una familia ganada para Cristo en el mano a mano, en el testimonio personal. Pero el testimonio personal que les di comenzó con el testimonio personal de otro hermano, el cual en su trabajo los conoce, les habla acerca de Jesús y como mostraron cierto interés, los invitó a venir a la iglesia. Entonces no es ni mi fruto ni el fruto del otro hermano, esto es fruto del Espíritu Santo, quien mueve piezas y personas en favor de la salvación de otros. Dos llamados de Jesús: para estar con Él y para enviarnos a predicar. Para estar con Él nos hace subir al monte. ¿Qué cuesta? Pero tiene una gratificación y un premio. Jesús está arriba. Jesús está arriba. Cuesta, pero hay gratificación. Pero después que estamos arriba y vivimos estas experiencias con Jesús, Él nos dice, bueno, preparaditos como están, ahora los envío. En estos días Jesús nos subió a nosotros a diferentes montes. Venimos del campamento, venimos de reuniones, estamos en reuniones, pero ahora Jesús nos dice, vayan y prediquen, vayan y hablen del nombre de Jesús, testifiquen a otros de mi nombre glorioso. Hermana y hermano, no vayas al cielo solo, haz que otros vayan contigo, haz que otros te acompañen. Que tus hijos conozcan a Jesús a través de tu vida. Que tus sobrinos, que tus tíos, que tus padres, que tus hijos, todos que conozcan a Jesús. Que tus compañeros de trabajo, que tus vecinos sean inspirados a seguir a Jesús. ¿Tú estás segura que Jesús vive en tu corazón? ¿Tú estás segura que le has rendido tu vida a Él? ¿Que sos su hija, su hijo? Porque ¿te acuerdas lo que dijo Jesús? No es el que oye mis palabras, sino el que las hace. No es saber que somos pecadores, sino encontrar el perdón en Jesús. Y yo quiero terminar orando por aquellos que quieran entregarle el corazón a Jesús. Quizás hay alguien en este lugar que quiera rendirle su corazón a Cristo, decirle, Señor, yo te necesito. Y te invito a que cierres tus ojos para orar, solo para no distraernos. Dios está aquí y nos está llamando. Y te está invitando a ir al monte Calvario para que encuentres el perdón de tus pecados, para que limpies tu conciencia, para que sepas que Jesús mora en tu corazón. Y si tú quieres recibir a Cristo como Señor y como Salvador, si tú quieres pedir el perdón de tus pecados, quiero orar por ti. Y te pido que me hagas una señal levantando tu mano, mientras todos estamos así inclinados, diciendo, yo quiero a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Que Dios le bendiga, Dios te bendiga, usted también. Habrá otros en este lugar que dicen, Señor, yo te necesito, quiero que me perdones, quiero recibirte en mi corazón. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Y Jesús golpea la puerta de tu corazón. ¿Habrá alguien más en esta tarde que quiera rendir el corazón a Jesús? Simplemente haga una señal
con la mano para que yo ore por él. Quizás otros hemos llegado y estamos siendo probados en gran manera. Y necesitamos ir con Jesús al monte y yo quiero orar por quienes están viviendo pruebas especiales. Levanten las manos y yo voy a orar por ellos. Dios les bendiga. Quizás otros están siendo tentados y a veces sienten flaquezas espirituales y necesitan una manifestación de Dios diferente. Yo les pido que levanten sus manos y voy a orar por los que así necesitan encontrarse con Jesús. Les invito a estar en pie para orar. Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Padre. Y tú has visto en este templo, en esta tu casa, muchas manos que se han levantado, Padre. Y yo te pido que esas manos que se levantaron en necesidad hacia el cielo, cuando bajen, bajen llenas de tu poder y de tu gracia, Señor. Toques corazones y vidas. Algunos se están entregando a ti, Señor, y están pidiendo el perdón de sus pecados y que vengas a morar en su corazón. Toca esos corazones, Señor. Pero otros, Padre, están siendo tentados, están siendo probados. Dales una gracia especial, Señor, para sobreponerse a todos esos obstáculos, para ser vencedores en tu nombre de todo corazón, Señor. Que el poder del cielo venga, para que ellos puedan ser más que vencedores por medio de Jesús. Padre, de todo corazón, por los que están atravesando dificultades familiares, enfermedades físicas, para aquellos que están teniendo pruebas en la vida, Señor, manifiesta tu poder. Dales victoria sobre la tentación, Señor. Que contigo en el monte sientan renovadas fuerzas y tú te manifiestes de un modo muy especial en sus vidas. Padre, los que están debilitados en la fe, como en el monte de la transfiguración, tú te manifiestes a sus vidas. Pero Padre, a todos los que estamos aquí, también nos llamas a predicar tu nombre. Úsanos, Señor. Danos posibilidades esta semana de hablarle a alguien acerca de ti, de traerlo a tu casa, a tus caminos, Señor, en tu nombre precioso. Abre puertas, Padre. Abre puertas para la proclamación del Evangelio. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice esta congregación, que sean llenos de tu gracia. Bendice a los pastores. Señor, renuévalos espiritual, emocional y físicamente. Dales un nuevo vigor espiritual. Bendice a los demás líderes, hermanos, hermanas, que todos, Señor, se sientan fortalecidos por ti. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.